voy a compartirles pantalla para que todos podamos ver. Ahí ven la pantalla, compañeros. ¿Se puede ver? Aún no. Sí, profe, ya. Sí, la profe, ya. ¿Listo? Se me está demorando, profe, todavía no. ¿Por qué Listo, no? entonces damos inicio mientras los otros compañeros, el internet les posibilita acceder a la presentación. Entonces, esta es como una especie de agenda, esto es lo que realmente vamos a ver. Normalmente, lo que hemos visto hasta ahora, siempre establecemos una agenda al inicio de nuestras clases. Entonces, la herramienta del día de hoy se llama LibreOffice Calc. En esta herramienta nos vamos a tomar 3 semanas, ¿sí? De acuerdo a nuestra bitácora. Esta será como una especie de introducción. Aquí hay unos conceptos básicos. Luego vamos a ver un nivel intermedio y al final vamos a ver unas herramientas adicionales que trae Calc para poder ser una hoja de cálculo que necesitemos y que podamos utilizar en cualquier lugar, ¿sí? Que nos sirva de utilidad. Entonces, esta es la especie de agenda que vamos a ver hoy. Vamos a hablar un poquito de la interfaz gráfica, al igual que hemos hecho con otras herramientas como Writer o como Impress. Vamos a hablar un poquito del ingreso de datos, qué datos son permitidos en Calc, la validación de esos datos. Vamos a hablar un poquito de la edición, el formato de los datos, la construcción de fórmulas, las funciones y al final vamos a hablar de gráficos. Esta es la diapositiva que me va a permitir introducirlos a ustedes a LibreOffice Calc. Entonces, Calc se parece mucho a otra herramienta que normalmente uno utiliza, que es Excel. ¿Sí? Esa herramienta tiene un comportamiento igual o similar a lo que uno trabaja con Calc. Entonces, la base son celdas. Mucho ese término porque más adelante lo vamos a definir. Permite incorporar imágenes, tablas, diagramas, permite exportar o modificar archivos de Excel, es decir, los creo en otro programa, ¿cierto? En el otro programa, en la otra hoja de cálculo, y yo los puedo editar utilizando LibreOffice Calc. También puedo exportar a PDF, HTML y otros formatos. También hay varias hojas de cálculo, no solamente estas dos herramientas me permiten a mí crear hojas de cálculo, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de la interfaz. Tiene una barra de menú. Si notan que todas las otras herramientas también tienen barra de menú. Entonces, ¿qué tiene esa barra de menú? Archivo, edición, ver, insertar, formato. Esta tiene hoja. Ese menú no existía en las otras herramientas que hemos visto. Tiene un menú que se llama Data, herramientas, ventana y ayuda. Tiene la barra de herramientas estándar, tiene la barra de formato, tiene la barra de título, tiene una barra lateral y tiene una barra de estado. Adicional, en esta interfaz, siempre se cuenta con una barra que es como una barra principal, por así decirlo, que es la barra de fórmula. Esa la vamos a utilizar también más adelante. Entonces, nuestra barra de fórmula, ahí está un poquito más ampliado la información acerca de la interfaz, acerca de nuestra área de trabajo. Y como les mencioné antes, toda esta mallita, toda esa matriz que vemos ahí de letras y números, es el área de trabajo. Esa área de trabajo siempre tiene una celda activa que está resaltada, ¿cierto? En negrita, y que también está identificada en este cuadro que está en la parte superior de nuestra área de trabajo. Realmente en Calc hay dos términos importantes y en general en las hojas de cálculo hay dos conceptos importantes y son libro y hoja. Realmente cuando yo creo un nuevo archivo en Calc, estoy creando un libro. Y cada una de estas pestañas que están en la parte inferior pasa a ser una hoja. Esta forma de organizar los datos es muy antigua realmente. Se refiere como a los archivadores, a la información, cómo se guardaba antes. Yo tenía un libro y dentro de ese libro iba llevando, por ejemplo, mi contabilidad o iba llevando mis anotaciones, mis compras, mis facturas. Entonces, cada uno de esos elementos era una hoja. Ese mismo principio siguieron las hojas de cálculo. Y digo las hojas de cálculo porque tanto Calc como Excel
utilizan ese mismo principio, libro y hojas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una celda? Una celda es una intersección entre una columna y una fila. Siempre debe haber una celda activa. Ahí la estoy resaltando en la presentación. Entonces, ¿cuáles son las columnas? Aquellas que están nombradas con letras. ¿Y cuáles son las filas? Aquellas que están nombradas con números. Cada una de las celdas está dentro de una hoja, dentro del libro del archivo calc. Es decir, yo puedo tener un archivo calc que tenga varias hojas, ¿cierto? Un solo libro, siempre tengo un solo libro abierto, pero puedo tener varias hojas. Y dentro de esas hojas, lo que tengo son celdas. Las celdas son intersecciones, siempre hay una celda activa, y las celdas, ¿cierto?, se organizan como columnas y filas. Listo, otro ejemplo más. Yo siempre voy a tener una celda activa en la hoja. Entonces, en este caso, en el ejemplo que les estoy mostrando en la presentación, la celda activa es la C5. ¿Sí notan? Entonces yo miro la columna, es la C, miro la fila, es la 5. Esa es la celda activa. A ese concepto de celda activa está muy asociado al concepto de referencia. Entonces, una referencia se refiere a poder involucrar una celda particular. Por ejemplo, aquí en la gráfica que les estoy presentando, yo estoy ubicado, ¿cierto? O tengo la celda activa B4, pero puedo referenciar a otra celda. Yo lo que referencio es el texto o el contenido que hay dentro de esa celda. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy presentando acá, yo estoy diciendo igual a A2, es decir, el contenido de la celda B4 va a ser igual al contenido de la celda A2. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es la celda donde está el valor 5? C2. C2. ¿Dónde está el 6? A5. A5. ¿Dónde está el 2? A4. A4. Hay un texto que en la parte superior que dice operaciones matemáticas. ¿En qué celda está? ABCD1. No se puede. A1. Siempre, Entonces, A1. siempre se refiere a una sola celda, y una celda tiene una letra y un número. Una celda combinada, ¿no? Sí, A1. está combinada con B1, con C1 y con D1. Pero ¿Y cómo se llamaría entonces? A1. Siempre se toma la primera. Entonces, todo este texto que está aquí en esta celda combinada se refiere a A1. ¿Listo? Como si las tendieran, la alargaran. Exactamente. Entonces, si yo quisiera hacer una multiplicación, ¿cierto? Por ejemplo, entre 4 y 6, ¿qué celdas utilizaría? D2 y A5. D2 y A5. Note que no tiene nada que ver con los valores, ¿sí? Usted realmente está hablando de la ubicación. Y si yo cambio los valores, todavía las celdas se conservan. Es decir, yo podría hacer multiplicaciones independiente del valor que tenga contenida la celda. ¿Listo? A veces es necesario que esos valores uno los valide, ¿cierto? Entonces, normalmente en estas celdas yo puedo ubicar diferentes tipos de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un número. Pero no apoya el pie. Así le duela. ¿Listo? La violencia intrafamiliar. Listo. Otra vez que ahí hubo como unas propagandas, ¿cierto? ¿Qué puede contener una celda en Calc, en Excel o en cualquier hoja de cálculo? Según ustedes, ¿puede contener números? Sí, ya vimos un ejemplo acá atrás, ¿cierto? Ya vimos en esta diapositiva un ejemplo. ¿Qué más puede contener?
¿Puede Texto, contener imágenes, profe? imágenes, ¿seguros? No creo. Sí. Una celda, ¿qué puede contener? Los valores, Operaciones. fórmulas, Números, funciones. operaciones, ¿cierto? Puede tener operaciones de suma, resta. ¿Qué más puede Todito. contener? Texto, Sí. Sí, también, palabras. ¿cierto? Textos. Lo que no puede contener, por ejemplo, imágenes gráficas, eso no se puede contener en una celda. Se debe, o sea, lo contiene un libro. Si usted tiene un libro de Calc o de Excel, usted puede agregar una imagen, pero esa imagen está almacenada en el libro, ¿sí? Está pegada, por así decirlo, a una hoja, pero, ojo ahí, no está relacionado con ninguna celda. Es decir, yo no puedo en una celda almacenar una gráfica, yo no puedo almacenar en una celda un dibujo, una foto, eso no se puede almacenar en una celda. Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿qué puedo contener en una celda? Entonces, vamos a ver acá en la diapositiva qué se puede contener en la celda. Lo primero que uno puede contener son funciones. Más adelante vamos a definir qué son las funciones. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que está en la diapositiva, si ustedes ven en la celda C4, yo ahí estoy diciendo igual a max y paso un conjunto de celdas, de celdas, ¿cierto? Esa función me permite hallar el máximo de los valores que están contenidos en esas celdas que están de color naranja. Entonces yo puedo en una celda almacenar una función. Luego vamos a ver con más detalle cuáles son las funciones y qué funciones son permitidas también, porque también no toda función se puede utilizar en una hoja de cálculo. El segundo elemento que yo puedo almacenar en una celda es una fórmula. Realmente una fórmula está muy estrechamente relacionada con una función. De hecho, las fórmulas usan las funciones. Entonces, si ustedes ven en la celda C4, yo tengo una suma, ¿cierto? A4 más C2, estoy referenciando, oiga, se viene el término referenciando dos celdas, la celda A4 y la celda C5, y estoy haciendo una suma entre ellas. Luego hago una suma y involucro una función. Esa es la función que me permite hacer sumas también. Y dentro tiene otras dos celdas, D2 y A5. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es suma, 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 y eso, ¿cierto? Es una fórmula. ¿Por qué? Porque tiene diferentes operaciones que me permiten obtener un resultado. El otro elemento, Profe, dime. una preguntita. Acá en funciones, donde está la operación como tal, dice igual a max, esa vaina, ¿sí? ¿Los ¿Sí? dos punticos que están en el medio tienen algún significado? Luego O lo no vamos pasa? a ver, claro que sí. Sí, sí tiene un Vale. significado, ya lo vamos a ver. Al final de esta clase ustedes ya deben saber qué son esos dos punticos. ¿Vale? Bueno, el otro tipo de dato que yo puedo almacenar en una celda son valores constantes. Es decir, ellos no van a cambiar en el tiempo, ellos no se van a modificar. Una vez yo los escribo dentro de la celda, ellos no van a ser alterados. Entonces, por ejemplo, los enteros, ahí hay un ejemplo, el 12. Los decimales, ahí hay un ejemplo, el 4.5. Porcentajes, ahí está el 50%. Hay un valor de tipo moneda. Hay uno de tipo fecha, tiempo, científico, fracción, boolean y texto. ¿Qué tal les parece ese de fecha? ¿Está bien? Compañeros, No No, está coincide, bien. no. no No sé. coincide, ¿cierto? No, Ahí Tiene error. en la columna valor, donde dice en la fila que dice fecha, ¿qué debería ir? la fecha. 23 de marzo del 2020, por ejemplo, 26 de marzo del 2020. ¿Verdadero qué es? ¿A qué conjunto pertenece? Afirmaciones. Boolean, se llama. Realmente el grupo es más grande, se llama Boolean. Los booleanos son solamente, es un conjunto de datos que solamente tiene dos valores, verdadero y falso. Pero eso sería como un condicional, algo que pone una condición. Se usa para los condicionales, pero solamente un boolean es de tipo verdadero o es de tipo falso. ¿Listo? Ah, ok. Profe, y si Entonces, dices que es de tipo verdadero, entonces ahí se hola, entonces ¿qué vendría siendo eso? ahí también hay un error. Entonces, miremos cuáles son los errores. ¿Cierto? La fecha no coincide. El booleano no coincide. ¿Por qué? Porque los booleanos son solamente de dos tipos. O es verdadero o es falso. Y nada más.
¿Y el ¿Sí? texto? ¿Será que el 3.7 puede ser un texto? ¿Qué dicen ustedes? No, yo digo que no. No, eso es un Profe, si es decimal. tomado como string, sí. Exactamente. Los números tienen una complejidad adicional. Si yo no voy a hacer operaciones con ellos, son texto. Si yo voy a hacer operaciones con ellos, son números. ¿Sí? Es decir, usted tiene un número de cédula en una columna, en una celda en su hoja de cálculo. ¿Usted para qué utiliza el número de cédula? ¿Será que usted suma el número de cédula suyo Tomado, con el número de cédula de alguien más? No, ¿cierto? Porque ¿para qué? Entonces, por ejemplo, la cédula, el número de identificación de una persona es texto, no es número. ¿Sí? Sí. Listo, entendido entonces ese tema. Yes. Entonces, ¿cómo yo realmente puedo modificar el tipo de dato que voy a ingresar a mis celdas, a mis hojas de cálculo? Entonces, con Calc tendría que dar clic derecho sobre la celda y darle formatear celdas. Entonces, por favor, todo el mundo, me imagino que la gran mayoría de ustedes ya tienen instalado LibreOffice en su computador. Entonces, por favor, abramos LibreOffice, abramos Calc. No les voy a pedir que escriban toda la tabla que está en la parte derecha, pero al menos la fecha, el boolean y el texto, sí. ¿Listo? Profe, yo en ese momento no tengo acceso al computador, Listo, entonces, los que puedan, los que puedan. También sé que hay unos que se conectan desde el celular, o sea que no hay problema. Los que puedan. Entonces, para que todos revisemos que efectivamente uno dando clic derecho sobre la celda y seleccionando la opción formatear, puede uno modificar el tipo de dato, ¿cierto? O el formato del dato que tiene en la celda. Entonces, a usted debería darle algo así. Entonces, para aquellos que no tengan, clic derecho sobre la celda y le das formatear celda. Si no, entonces uno se va al menú, a la barra de menú, a la opción formato, ¿cierto? Y busca ahí la opción que dice estilos y formato. Esa captura de pantalla está un poquito corrida, debería estar ahí donde dice F11. ¿Listo? Entonces, una vez yo modifique el formato de mis celdas, entonces Profe, a voy a mí no me obtener... sale eso. No, entonces usa la otra opción. A A mí la tampoco barra me de sale, menú, profe. Me formato. aparece la opción es de limpiar formato directo. De resto no me aparece lo de formatear ni nada de eso. La otra es formato de celdas que es control+1. Ajá, ese es el que estamos buscando. ¿Cómo formateamos la celda? Para cambiarles la fuente, para cambiarles el tipo de datos que hay ahí Lo que almacenado. pasa, yo creo, es porque el Las ejemplo que usted versiones. dio, profe, es de un Mac, entonces dice otras palabras, pues aproximado, pero creería yo que es eso, porque aquí a mí me aparece formato de celdas y allí dice formato condicional. No, por eso digo, mira la diapositiva, está, clic derecho sobre celda, formatear celdas. Ah, Y en ya. la imagen que presenté, por eso dije, ahí pasé el mouse derecho y no tomé la captura de pantalla, pero no tuve en cuenta de ubicar el mouse donde es. Ah, Y esta listo, listo. captura de pantalla no es de un Mac, es de un Ubuntu. Sí, es de Ah, otro ok. sistema operativo. Fue culpa del profesor que pasó el mouse y dijo, no, esta captura me sirve. Pero no, y ahora que la veo, no me sirve. Realmente debería ser donde dice estilos y formato. ¿Sí? O arriba donde dice celdas. Ese me permite a mí modificar el formato del texto o el valor del texto. Entonces, una vez usted ubique el que efectivamente es en cada una de las celdas, vamos a tener una tabla como la que está acá en la diapositiva. Entonces, verdadero, ¿cierto? Pertenece al conjunto de los boolean. Moneda, está bien. Fecha, ¿qué tal esa fecha? ¿Cómo la ven? ¿Ahora sí les cuadra o no? Sí, bien, bien, bien. Listo. A veces necesitamos validar los datos que están en nuestras celdas. ¿Qué tal que yo quisiera que en una celda no escribieran un número más grande que, por ejemplo, 5?
Yo no quiero que en la celda A2, por ejemplo, nadie vaya a escribir un número mayor de 5. Entonces lo que hago es una validación de los datos. Entonces me voy a ir a la barra de menú, a la opción datos. Voy a seleccionar validez. Por favor, háganlo todos. ¿Listo? Los que puedan, obviamente. Sí, sí, Ahí, sí. ahí le va a aparecer un criterio de validación. Entonces, ese criterio de validación es el que me permite a mí restringir lo que se puede o no se puede escribir en una celda. Entonces, yo voy y selecciono la celda activa, por ejemplo, en la diapositiva hay una captura de pantalla, ¿cierto? En la parte de atrás, yo estoy seleccionando ya la celda G, no sé qué número, ¿cierto? Supongamos que sea la G3. Luego voy al menú datos, escojo la opción validez y ahí muestran todos los criterios para poder validar mis datos. Entonces, ¿qué puedo validar yo? Que mi número sea un número entero y acá van a aparecer otras opciones que me permiten a mí elegir si es mayor que cierto número, si es menor que cierto número, ¿sí? En este caso voy a involucrar una lista de datos para que cuando alguien seleccione la celda que yo quiero, en este caso la G3, por ejemplo, me muestre una lista de las posibles opciones que puede tener esa celda. En caso de que no se cumpla una entrada, siempre se puede poner un mensaje. Para eso es este tab, esta pestaña que está acá que dice mensaje de entrada. Sí, esa que está ahí, mensaje de entrada. Y si alguien involucra o escribe un número que no está autorizado, entonces sale un mensaje de error. Para esas dos opciones es esta validación. Entonces hablemos un poquito más sobre las fórmulas, ¿cierto? Y vamos respondiendo preguntas. Ahora les mostraba esta hoja de cálculo que tengo en la parte derecha. ¿Cierto que sí? Todos la vieron. Sí, señor. Y les mencioné que había una función que se llamaba max, y les mostré una fórmula muy pequeña haciendo sumas, pero lo clave ahí era que cada vez que yo utilicé una función o una fórmula, siempre inicié con igual. Y esto aplica para todas las hojas de cálculo. No importa si es Excel, no importa si es Calc, no importa si es cualquier otra hoja de cálculo, siempre las fórmulas, funciones empiezan con igual. Entonces, ¿qué tal que yo les pregunte a ustedes en la celda B3, ¿cierto? Yo quiero que se ejecute la multiplicación entre 8 y 3. ¿Cómo lo harían ustedes? Profe, pongo Igual 8 por entre 3. 8 y 3, pongo P2 por Igual, primero, A3 ¿cierto? Siempre se me olvida, no, primero debo poner el igual, entonces pongo el igual. igual, Paréntesis igual y pongo las celdas con una X o no sé si multiplicación, con una función. Con asterisco. pues yo lo haría diferente, yo pondría igual, 8, pondría el asterisco que es la operación de multiplicación y 3. Eso. ¿Cierto? Ahí me preguntaron las referencias. Hay que tener cuidado con lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, la otra opción es que yo le diga, por favor, en la celda B4, haga la multiplicación entre A3 y 8. Y entonces ahí sí los compañeros dicen, entonces pongo el igual, ¿cierto? Pongo A3 que representa esta celda, la A3, ¿cierto? Ahí donde está el 3. Realmente yo me voy a referir esa a la celda y lo multiplico por 8. ¿Listo? Otra opción es que yo le diga, miren, en la celda C4 necesito que haga la multiplicación entre A4 y C2. A4 y C2, ¿qué son? Celdas. ¿Listo? ¿Entendido o no? Sí. Entendido. Entonces hay que prestar mucha atención a que en la celda yo también puedo involucrar números, ¿no? No solamente referencias. Y yo puedo hacer multiplicaciones, sumas o cualquier otra operación o cualquier otra función utilizando números y utilizando referencias. Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que se me está pidiendo y cómo lo voy a poner o cómo lo voy a escribir en la hoja de cálculo. Otro elemento clave, ¿cierto? Ya hablamos sobre las celdas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le digo a usted, la celda B2, ¿qué color tiene?
Como Azul. Azul. La celda C3, ¿qué color tiene? Gris. No tiene color. En la celda B2, ¿qué Azul. valor hay? 8. ¿Qué hay en la celda D6? Nada. Nada, vacío. ¿Qué Nothing. color tiene la celda D6? No tiene color. Listo, Sin entonces color. ustedes ya se saben ubicar a partir de referencias. Ahora viene el otro concepto interesante para podernos referir a un grupo de celdas. Entonces, cuando nos referimos a un grupo, utilizamos el dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo aquí he definido un rango, oiga bien el nombre, un rango que va desde la celda B2 hasta la D4. Entonces, él ha subrayado todos estos elementos que están aquí en ese cuadrado, que va desde la celda B2 hasta la D4. Esos dos puntos, ¿cierto?, representan la unión de dos celdas. Y cuando yo hablo de la unión o el conjunto de celdas que voy a agrupar, estoy hablando de un rango. Hay un error que normalmente uno comete y es confundir el dos puntos con el punto y coma. Si ven la diapositiva en la parte derecha, yo acá tengo, por ejemplo, la función suma. Entonces, yo tengo esto en una celda, ¿cierto? Igual, suma, B2, dos puntos de 4. Es decir, que voy a hacer la suma de todos los elementos que están en este rango. Pero eso no es igual a decir igual, suma, B2, punto y coma de 4. Son dos cosas totalmente distintas. La primera me permite sumar todos los valores que están dentro de ese rango. Y la segunda me permite hacer la suma entre B2 y D4. Es decir, la segunda me daría 13. Entonces, no es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero sumar solamente dos elementos. Yo quiero sumar todos los elementos que estén en ese grupo, en ese rango. Entonces, para poderlo lograr, para poderlo hacer, necesito utilizar el dos puntos. ¿Listo? Entonces, ahí respondo la pregunta que me hacían ahora, de qué significaba esos dos puntos. Esos dos puntos me permiten agrupar varias celdas. Yo puedo agrupar varias celdas en una fila o puedo agrupar varias celdas en una columna. Entonces, si yo lo quiero hacer en una columna, entonces hago B2, por ejemplo, B2, B6. Entonces, va a ser el grupo de celdas. B2, dos puntos, B6, va a ser el grupo de celdas que van desde B2 hasta B6. Pero también lo podría hacer en una fila. Entonces, yo cojo, por ejemplo, B5 y D5, ¿cierto? Entonces, B2, B5, dos puntos, D5. Entonces va a ser la fila, ¿cierto? El conjunto de celdas definidas entre B5 y D5. Hablemos más sobre referencias. Entonces, por ejemplo, ahí en la parte derecha les estoy mostrando una tablita. En esa tablita hay una referencia. Esas referencias que ustedes ya saben utilizar se llaman referencias relativas. ¿Sí? Entonces, si yo digo B6, B12, B100, B1000, me refiero a una celda que está ubicada, ¿cierto?, en la columna B y en la fila, por ejemplo, en este caso, en lo que les estoy mostrando en la diapositiva, en la fila 2. En algunos casos es necesario que usted deje fijo una de las dos. Es decir, o que deje el número fijo o que deje la columna fija. Cuando yo hablo de fijo es que no se va a modificar cuando usted arrastre, por ejemplo, una fórmula. Ya les voy a mostrar cómo así que arrastrar una fórmula. Entonces usted tiene referencias mixtas y tiene referencias absolutas. Las absolutas dejan fijo ambos números, ambos valores. ¿Sí? Profe, no entendí lo de las referencias. Entonces tú tienes normalmente referencias relativas, ¿sí?, que son las que están allá con el 2 azulito. Esa es la que normalmente uno utiliza. Pero hay momentos, ¿cierto? Hay ejercicios que vamos a ver más adelante donde es necesario dejar fijo el número, la fila. O hay situaciones donde es necesario dejar fijo la columna, es decir, la letra. ¿Cómo lo fijo yo? Utilizando el signo de peso. Y hay ejercicios, que vamos a hacer uno más adelante, donde es necesario dejar fijo ambos, tanto la fila como la columna. Hasta ahí está un poquito enredado, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Entonces,
le han pedido a usted que cree una hoja de cálculo y que le agregue 5 personas más a una lista que le permitirá a usted liquidarle el pago a alguien. Entonces vamos a hacer ese ejercicio que está ahí en abajo. Para los que tengan abierto, obviamente, Calc. Realmente usted lo puede hacer en cualquier hoja de cálculo. Si usted tiene Excel, pues hágalo en Excel, ¿sí? No hay problema. Lo primero es la identificación. Ahora les mencionaba algo sobre la identificación de una persona. ¿Eso es un número o es un texto? Número. Es un texto, ¿no? Primero, Es un texto. Un texto y los ingresos y gastos son números, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque con la identificación yo no voy a hacer ninguna operación matemática. Entonces, el formato que yo debería darle a la identificación es formato texto. Pero eso no aplica, por ejemplo, para los ingresos. A los ingresos sí necesito hacerle una operación matemática. Entonces, a esos sí les establezco un formato de tipo número. ¿Listos? o sea, profe, no lo define, no lo puedes definir o escribirlo entre comillas. El primero, la identificación, sí. Profe, ¿cómo se llamaba la última referencia de la diapositiva anterior? Había una... Absoluta. ¿Cómo, profe? Absoluta. Ok, gracias. Ahí está en la presentación. Ok, gracias. Pues tengo referencias relativas, mixtas y absolutas. Profe, una Espere, pregunta. profe, no vaya a cambiar la... ¿Cómo, Ya vamos, cómo a hacer yo un hago para...? ejemplo, ya vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro esto de las referencias. Ya vamos a hacer un ejemplo. Lo que No, sí lo mío necesito no es lo de la ref- aquellos que no tengan Excel, que no tengan Calc, que no tengan ninguna, ya les voy a buscar de pronto por acá una hoja de cálculo. También hay una que se llama Google Docs, ¿cierto? En Google Docs hay una hoja de cálculo. ¿Listos? Para aquellos que no tengan hojas de cálculo, les voy a compartir una herramienta online. Les puede servir. La voy a enviar por ahí por el chat. ¿Listo? Ahí les debió haber llegado a todos los que estemos en la conferencia. Uy, se pasó. Listo. Entonces, le ha pedido a usted que haga una hojita de cálculo. Puede ser ahí en el enlace que le acabo de mandar. Usted ahí puede crear uno. O aquí mejor, en este sitio web. ¿Listo? Entonces, aquellos que no tengan hoja de cálculo pueden utilizar esa mientras tanto. Entonces, el segundo punto del ejercicio dice, cada persona en la lista posee un ingreso diferente, al que se le descuentan los gastos en los que haya incurrido y se les entrega un auxilio del 10% de sus ingresos. Ahí no dicen el porcentaje de gastos, de hecho ese número ya me lo daban, ¿cierto? Entonces esa persona que se llama Jefferson Andrés Colmenares se gastó 400,000 pesos en puros gastos, eso fue lo que él se gastó. ¿Listo? Pero el auxilio sí debo calcularlo a partir de la información que me dan. Me dicen, se le entrega un auxilio del 10% de sus ingresos. Entonces yo hago el cálculo del 10% de los 800,000 pesos. ¿Y cómo lo hago? No voy a poner 880,000 pesos ahí. Entonces hago una fórmula, ¿cierto? Hago una fórmula que me permita a mí hallar ese 10%. ¿Cómo lo hago? Ahí está, ¿cierto? Aquí yo estoy utilizando la celda G4 para referirme a los ingresos. Pero en el ejercicio suyo usted podría referirse a cualquier otra celda, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí van conmigo o no? G4 o G64. Devuélvase un poquito. G64. Esa puede ser la fórmula. celda. Explico otra vez la fórmula, por favor. La fórmula solamente saca el 10% del valor de los ingresos. Entonces, ¿cómo construyo yo la fórmula? Esencial poner el igual, ¿cierto? Toda fórmula, toda función debe empezar por igual. Luego, la celda, aquí puede ser
A10, A20, A100. De hecho, yo estoy usando G64, ¿cierto? Eso depende de dónde esté mi hoja de cálculo, dónde yo ubique mi nómina. Eso depende de cómo la ubique yo. Entonces, la celda que estoy utilizando aquí es la G64 y a lo que haya ahí contenido, ¿cierto? Al valor que esté ahí contenido, le voy a multiplicar el 10%. ¿Por qué? Porque eso es lo que le voy a descontar finalmente. ¿Dónde hay ese 10%? Acá en el problema. Acá dice que se le hace un descuento y se le entrega un auxilio del 10%. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, ¿cuánto le pagan a esa persona? A esa persona le van a pagar el ingreso, ¿cierto? Menos los gastos, más el auxilio. Y adivinen qué voy a hacer. Yo no voy a poner los 480.000 pesos ahí. Voy a hacer una fórmula, ¿cierto? Para que me calcule eso de manera automática. Entonces, tengo nuevamente la fórmula. Esta es la fórmula que me permite a mí hallar el valor que le van a pagar a esa persona. Entonces, empieza con igual. Ahí está mi igual, ¿cierto? Ahí está el igual. Toda fórmula, toda función debe empezar con igual. Luego, para poder agrupar, puedo utilizar paréntesis. Entonces, abro paréntesis. Pongo la ubicación del ingreso de esa persona, G64. ¿Sí? Menos donde está ubicado el gasto. Ojo que yo no estoy hablando aquí de los valores, ¿no? Estoy hablando de las referencias. Entonces, estoy ubicando la celda donde queda el gasto que ha cometido Jefferson Colmenares. Y cierro paréntesis. Ahí he hecho la primera parte de mi fórmula. He cogido los ingresos y le he restado lo que se ha gastado esa persona. Y le incremento el auxilio. Y aquí está la otra celda, ¿cierto? La I-64. Ahí es donde está ubicado el auxilio que le dan a esa persona. ¿Y cuánto es ese auxilio? El 10%. Pero eso ya lo calculé antes. Con otra fórmula ya lo calculé. ¿Listo? ¿Me van siguiendo o no? ¿Voy muy rápido? Pues sí, ahí lo vamos siguiendo. Tranquilo que esto queda grabado, ¿no? Esto es un videito, entonces usted luego lo puede repetir con más calma, le puede incluso disminuir la velocidad en YouTube, si no estoy mal, entonces usted puede ir escuchándome quizás más raro, pero de pronto más despacio. Listo. ¿Cómo ven hasta ahí las fórmulas? Señores. Bien, bien, sí, señor. Listo. No están tan complicadas. ¿Quién hizo el ejercicio completo? Yo. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo que falta de nuestro ejercicio. Ustedes debieron haber ingresado 5 personas más. ¿Sí o no? Uno que se llame Felipe, otro que se llame David, otro que se llame Pedro. 5 personas más. De identificación cualquiera, ¿cierto? 111, 222, 333. Los ingresos, también cualquier valor de ingreso. Los gastos, también cualquier valor de gasto. El auxilio, ¿cierto? Como el auxilio se calcula a partir del ingreso de la persona, entonces usted se va a ubicar ahí donde dice auxilio, ¿cierto? En la celda donde está el auxilio de Jefferson Colmenares. En la parte inferior derecha debe aparecer como una comilla, como una comita. Ya les voy a mostrar. ¿Se alcanzan a ver mi pantalla o no? Sí, profe. Listo. Entonces les voy a preguntar. Listo, para quienes hayan hecho el ejercicio, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, sí se alcanza a ver. ¿Cierto? Ese es LibreOffice
y yo ahí tengo activa la celda B4. Si ustedes notan, hay un recuadro, ¿cierto? Hay un recuadro que me dice cuál es la celda activa. ¿Sí o no? Y aquí en toda la esquina inferior derecha tiene como un puntico adicional. ¿Sí lo ven? ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, se alcanza a ver. Eso ahí tiene como algo adicional. O sea, está el recuadro que dice cuál es la celda activa y al final tiene un puntico. Entonces, para aquellos que hayan hecho el ejercicio conmigo, ¿cierto? Que están utilizando Calc, vamos a hacer. Entonces vamos a arrastrar hacia abajo ese puntico. Seleccionamos el puntico y lo jalamos hacia abajo. El de la celda de auxilio, ¿no? El valor que hay en auxilio. Exactamente, el valor que hay en auxilio. Ya vuelvo a compartir pantalla. Entonces hacer la transición. Pero ya tendríamos que tener los otros nombres puestos con los valores. Sí, es necesario. Usted nos puede esperar, nosotros hacemos eso porque pues, pues yo no he tenido tiempo de escribir más nombres que el que está ahí puesto. Listo, ¿no? Yo recién llevo 2, un break. Gracias. Bueno. Mientras tanto yo también voy a hacer el ejercicio, ¿cierto? Para mostrarles también acá algo más. Listo. Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Listo, ¿alcanzan a ver mi pantalla? Sí. 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 Ahí ya tengo una hoja de cálculo, ¿cierto? Listo. ¿Ya? Voy a hacer el ejercicio con solamente esas 4 personitas. Entonces, aquí lo podemos hacer así. Es visible para todos, ¿sí o no? Sí, señor. $125. Entonces lo que yo debería hacer es, en este puntico, si yo me ubico acá, está el mouse normal. Pero cuando me ubico en todo ese puntico, el mouse cambia, se vuelve una cruz. ¿Sí lo notan? Sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces cuando esté ahí en esa cruz, ¿cierto? Yo arrastro, acá este señor tiene otro 600, 7000. Yo acá tengo mi formulita. Para que todos queden con la fórmula. ¿Cierto? Entonces yo aquí puedo arrastrar la fórmula. ¿Sí notan? Listo, ahí está la magia. ¿Sí o no? Cuando yo arrastré, realmente no arrastré el valor, sino que arrastré la fórmula. A eso me refería antes cuando les había mencionado que uno arrastra la fórmula. Entonces, mire que yo ya no tuve que hacer el cálculo del auxilio para el señor Pedro, ¿cierto? Yo ya solamente arrastré la fórmula y automáticamente él hizo la multiplicación por 10%. Profe, pero solamente eso es válido cuando estamos hablando de una sola empresa, ¿cierto? Cuando son diferentes tipos de auxilio, ¿no? Pues en este caso, en ese problema, no. Ya cuando eso depende de la complejidad del problema que te pongan. En este vamos a hacer un ejemplo de lo más básico y lo vamos a ir poniendo un poquito más difícil, pero realmente, por ejemplo, ese que tú me dices, donde se tienen diferentes
no sé, libros o diferentes hojas, pues la complejidad es un poco mayor. ¿Listo? Profe, ¿puedes dejar, por favor, ver la fórmula del auxilio otra vez? La celda multiplicado por el 10%. Entonces, por Y ejemplo, si ahí, sale error, o sea, sale como numeral, signos de admiración y valor. puede ser signos de Ah, no, ya. debe ser que está mal escrita. ¿Listo? Ahora miremos el pago. ¿Cierto? Habíamos dicho que el pago era el ingreso menos el gasto. La persona se ha gastado una plata en la empresa, supongo, y le dieron un auxilio del 10%. Pero yo ya lo calculé. Solamente necesito sumarlo. Entonces, ¿qué hago yo acá para arrastrar la fórmula? Me paro en esta esquinita, ¿cierto? Acá está el mouse normal. En toda la esquinita, él se convierte en una cruz, perdón, y yo lo puedo arrastrar. Y si ustedes notan, también arrastra la fórmula. ¿Sí o no? ¿Qué notan ustedes? Las referencias cambian. Automáticamente, Calc, Excel o cualquier hoja de cálculo me cambia automáticamente la referencia a las celdas. No tengo necesidad solamente con arrastrar la celdita y ya. Listo, entonces vamos a hacer el primer ejercicio adicional. Uy, perdón. Volvemos entonces acá. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Listo, entonces después dicen, al ingreso de cada persona también le van a descontar un fondo de empleados y un ahorro propio. Cuando me dicen también le van a descontar, entonces quiere decir que todavía siguen hablándose sobre lo que la persona se gana, es decir, sobre el ingreso. Entonces, miren que la nómina cambió. Ahora tengo ingreso, gasto, auxilio, ¿cierto? Descuento 1 y descuento 2. Y tengo el valor de pago. Obviamente todas mis fórmulas cambian, ¿no? ¿Por qué cambian? Porque ya ahora necesito descontarle 10 y 10 de cada descuento. Entonces vuelvo acá a mi hoja de cálculo. Entonces voy a ingresar 2 columnas. Voy a tratar de que ustedes lo hagan lo más rápido posible. Si uno ingresa esas dos columnas, profe, las referencias de la fórmula que teníamos cambia de celda o detecta que se corrió el No valor. toma, no las toma. Ah, ya. No las toma. La fórmula continúa igual. Si tú ingresas 2 celdas, él ya no te toma las celdas que acabaste de ingresar. Quedando así como está en pantalla, mira. Ah, vale, perfecto, gracias. ¿Listo para todos? Entonces me dice, mire, el descuento 1 y el descuento 2 tienen un valor del 10%, pero si ustedes notan, yo ya hice aquí un ejercicio, ¿cierto? Donde ya le estaba haciendo un descuento por auxilio o le estaba haciendo un cálculo del 10% sobre el valor de los ingresos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar también la fórmula. Entonces, por favor, todo el mundo se para ahí en la esquinita inferior derecha, ¿cierto? El primer ejercicio y arrastra la fórmula para los 2 descuentos adicionales. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Es que cuando hago la fórmula me aparece como unos cojines, ¿cómo se llaman? Los numerales. Está mal escrita la fórmula. O no utilizaste el igual o no estás utilizando una referencia válida. Y pues que la fórmula está igual ahí como la tiene usted. La Pero no puede ser casilla. igual a la que tengo yo, ¿sabes por qué? Porque las mías, No. yo estoy utilizando por allá el G64. Sí, señor, yo lo tengo diferente con mi casilla. Ajá. O con más 10%. Y cuando lo ¿Más? doy igual, sí, para calcularla por 10%, perdón. Y Ajá. cuando le doy igual aparecen los cojinillos. Bueno, entonces puede ser que ese porcentaje no lo esté tomando como una operación. Entonces lo que te toca hacer ahí es, el 10% es ¿qué? 1 sobre 100. O 0.1. ¿Cierto?
0,1, perdón. ¿Debería aparecerte así? ¿Te está apareciendo? ¿Así como está en mi pantalla? Solo los numerales. Ah, solamente los numerales, el tamaño de la celda. Si es solamente los numerales, el tamaño de tu celda está muy estrecho y el número que te da es más grande. Entonces amplía el tamaño de la celda. ¿Listo? Gracias. ¿Listo o no? Pues ahora me ubico aquí y voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Yo antes arrastraba hacia abajo y se copiaba la fórmula, como por arte de magia. Ahora yo voy a hacer lo mismo. Miren que este es el cálculo del 10% y los otros dos descuentos pues tienen el mismo valor. Y todos se calculan a partir del mismo ingreso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a arrastrar la fórmula, muchachos. Lo curioso aquí es que, mire, aquí daba 80.000, ¿cierto? 80.000. Pero ahora me está dando otra cosa. Me está dando otros valores. Voy a cambiarle el formato a esta celda. Formato. Monedas. ¿Cierto? 80.000. Pero aquí me dio 40.000. Pero ¿cómo así si es del mismo valor de ingresos? Y aquí me dio 8.000. Pero si es sobre el mismo valor de ingresos. Cuando usted arrastra la fórmula, ¿cierto? La fórmula cambia. Si notan, ya ahora no está tomando G64, sino que está tomando H64. Las columnas se cambiaron. Entonces, ¿qué debo yo hacer para que no me suceda eso cuando yo arrastre la fórmula? Debo fijar, ¿cierto? Ahí está mi signo de porcentaje. Debo fijar la letra. Entonces voy a usar una referencia mixta. Pues cuando yo arrastre, ya no me va a modificar la letra de mi fórmula. ¿Le pusiste poniéndole el signo pesos atrás de G? Sí, señor, ahí estoy fijando la letra. Entonces devolvámonos aquí porque ya veo que algunos estamos haciendo el ejercicio, ¿cierto? Entonces recuerdan esta diapositiva, esta, ¿cierto? Donde yo les decía, mire, hay veces, hay situaciones en las que uno necesita fijar el número. Hay situaciones donde uno necesita fijar la letra o la columna. Y hay unos momentos donde se necesita fijar los dos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el ejemplo. Vamos apenas aquí en los descuentos. ¿Cierto? Entonces yo de aquí fijé, ¿cierto? En la primera fórmula, en la que está en mi caso en el I64, fijé la columna que quiero copiar. Y ahora sí puedo hacer esto. Atentos acá, selecciono. Si esta es mi celda activa, yo hundo mi tecla Shift y selecciono las otras dos celdas. Y aparece el puntico aquí de la magia, ¿cierto? Arrastro hacia abajo y él automáticamente me calcula, ¿cierto? Todos los descuentos. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué nos falta? El pago. Entonces, el pago cambia, ¿sí o no? Entonces, a esta persona le van a hacer dos descuentos más. J64. K64. Ahora yo ya tengo la fórmula construida en la primera celda, ¿cierto? En la primera celda de mi nómina, arrastro hacia abajo y ya tengo el valor que se le debe pagar a cada persona. Realmente estoy haciendo una nómina. ¿Cómo? ¿Lo de los pagos fue distinto? ¿Usted le cambió la fórmula de los Claro, pagos? tiene que cambiar la fórmula porque ahora al ingreso que está en la G64 le voy a descontar el gasto, el auxilio y los otros dos descuentos. ¿Sí lo notan? El que está en J64 y el que está en K64. Entonces todo eso es una resta y al final pues le voy a incrementar el auxilio como lo decía el problema. Vale. Entonces mi fórmula sí cambió. Listo, entonces ya saben que cuando yo arrastre la fórmula, ¿cierto? Hacia la derecha, es decir, entre columnas, y deseo que no se mueva la letra, entonces yo la fijo utilizando el signo de porcentaje. Ahora, si ustedes notan en esta nómina, todos ganan un valor, todo el mundo tiene un ingreso distinto. Pero qué tal que alguien dijera, no, de ahora en adelante en esta empresa se va a ganar todo el mundo el mínimo.
Esto está como en 900, ¿qué? Todo el mundo se le va a pagar 1.000.000 de pesos para que seamos neutrales, ¿cierto? Entonces a todo el mundo le vamos a pagar de ahora en adelante 1.000.000 En de pesos. 877.000. Pero dejémoslo, ajustémoslo en 1.000.000 de pesos. Digamos que esta gente trabaja, ya son profesionales, ¿sí? Entonces muchos de ellos quieren, tienen un buen sueldo comparado con el mínimo, entonces ellos reciben 1.000.000 de pesos. Entonces vamos a quitar este valor, yo voy a quitar esta celda de ingresos, ¿cierto? Ahora todos vamos a calcular la nómina, pero dependiendo de ese valor que hemos establecido como salario. Todo el mundo aquí se va a ganar lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Profe, ¿cómo quitaste esa celda sin quitarlo de arriba? Quitarlo de arriba, eliminar. Clic derecho acá arriba y uno le da eliminar o ocultar o cambiar. Ah, bueno. En Cal, yo creo que está también la opción de eliminar la celda. Eliminar columnas. Okay. O eliminar columna, perdón, sí, exactamente, eliminar columna. Ahí ya, pero se desconfiguró todos los demás valores. Sí, se descuadran todos. ¿No ves tú haces eso? Se descuadran todos. Ok. Listo, entonces, ahora, ¿cierto? Yo voy a calcular el auxilio sigue siendo el mismo, pero ya no con la celda que representaba el ingreso de cada persona. Ahora todo el mundo se gana lo mismo, ¿sí o no? Entonces ahí está el descuento del 10%, el auxilio del 10%, teniendo en cuenta que todo el mundo se gana 1.000.000 de pesos. Entonces, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, ¿cierto? Me empieza a dar errores. ¿Por qué? Porque la fórmula cambia. Entonces, por ejemplo, en este lugar ya no puedo hacer esa multiplicación. Yo tengo que fijar, ahora, ¿cuál de los dos fijo? ¿La columna o la fila? La columna. Si es la columna, entonces quiere decir que yo me estoy moviendo de esta manera. Ah, no, entonces la fila. ¿Cierto? Es la fila. Entonces, ¿por qué? Voy a dejar la fila fija con el signo de porcentaje, ¿cierto? Y ya puedo arrastrar. Listo. Entonces, si tú notas, siempre el 60 se mantuvo. Hagan el ejercicio conmigo para que no se pierda. Entonces, voy a volver a hacer el ejemplo. Aquí voy a quitar el signo de pesos que fija la fila y voy a arrastrar hacia abajo. Entonces, miren que aquí ya me da un error. Aquí cambió a 61, aquí cambió a 62 y aquí donde aparece el value del error que yo estoy haciendo una multiplicación con un texto. Y esto Profe, dime. ¿Cómo agrego una fila, una columna, una fila al principio? Le da clic derecho sobre la celda que está y uno le da insertar fila arriba. Ah, ok. O insertar fila y él te permite insertar fila. ¿Listo? Ahora, ya calculé, ¿cierto? Yo ya calculé ahí el auxilio. Ya lo habíamos hecho antes. Todos aquí sabíamos cómo se calculaba el auxilio. Ahora yo quiero calcular el descuento. El descuento tiene el mismo valor del 10%. Entonces, si yo arrastro la fórmula, ¿cierto? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aquí modifica la columna. Aquí modifica la columna. Pero, miren que en estos dos lugares no hay valores. Necesito que siempre sea la misma columna, la I. Entonces, ¿qué hago? Fijo la columna. Entonces, mire que esta referencia es absoluta. Entonces, dejo fijo tanto el número como la columna. Y ahora sí, puedo arrastrar hacia la derecha y puedo arrastrar hacia abajo. Sí, no cambia nunca ese valor o esa celda porque es donde está el salario que a todo el mundo le están pagando. ¿Listo? Y así queda mi ejercicio. Esta persona debería ganarse muchísimo más que
1.000.000 de pesos porque los descuentos son... No, profe, sino que la de pago, la fórmula también se configuró. ¿Esta se modificó? Claro, acá tendría que ser Sí. con el I60, ¿cierto? Y aquí tendría que dejar fijo, ¿cierto? ¿Qué debería dejar fijo aquí? Profe, una pregunta. ¿Debería dejar fijo ambas o solo la columna? Solo la columna. Listo, ¿y la columna es que la letra o el número? La letra. Listo, entonces estaría bien ahí, ¿cierto? Porcentaje y 60. Uy, no me dio bien. Entonces, ¿por qué? Porque cuando arrastré hacia abajo, entonces incrementó a 61, a 62, a 60 y error. Entonces, ¿cuál debería dejar fija? ¿La fila o la columna? Entonces la fila. Ah, entonces la fila. Entonces le doy un truco ahí. Cuando usted arrastre hacia abajo, ¿cierto? Necesita es que la fila se mantenga. Cuando usted arrastre hacia la derecha o hacia la izquierda, usted necesita que las columnas se mantengan fijas. Es decir, si yo aquí quisiera arrastrar, vuelvo y hago el ejemplo acá, ¿cierto? Si yo quisiera arrastrar esta celda hacia la derecha, es decir, hacia J y K, necesitaría tener fijo la columna. ¿Por qué? Porque aquí voy a cambiar a otra columna y aquí voy a cambiar a otra columna. Por esa razón necesito fijo la columna, ¿cierto? Ahí fijo la columna. Y si estoy hablando de filas, ¿cierto? Si voy a arrastrar hacia abajo o hacia arriba, necesito fijo el número de fila, ¿cierto? Entonces ahí les estoy mostrando el ejemplo. Necesito fijo el número de fila. Entonces, por esa razón, en este caso aquí, yo utilizo una referencia absoluta y acá puedo usar una referencia mixta, que me fija solamente la fila. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿cómo le modifico el tipo de moneda? Porque me parece como euros. Formato moneda debe aparecer. ¿De a qué país te refieres? De acá no me lo sé de memoria. Parece únicamente formato numérico, moneda en general y ya. ¿Pero en qué herramienta estás utilizando? ¿La misma que estoy utilizando yo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí es la misma que estoy utilizando yo? Pues el de LibreOffice. No, el de LibreOffice no me lo sé de memoria. Ah, qué pena. Entonces ahí sí, qué pena no ayudarte ahí. Nos toca averiguar a los dos. Listo, los otros elementos clave aquí son las funciones. Entonces LibreOffice tiene varias funciones. Esas funciones, ¿quién las crea? La empresa que hace LibreOffice. Ellas ya vienen predefinidas. El seno, el coseno, la tangente, el máximo, el mínimo, la división. Todas esas funciones ya están creadas en LibreOffice. Lo mismo pasa en Excel. ¿Quién crea esas funciones en Excel? Microsoft. ¿Listo? Entonces, todas las funciones tienen esta sintaxis. Cuando yo hablo de sintaxis, me refiero al orden en que se escriben las cosas. Siempre empiezan por un igual. Todas tienen un nombre y todas reciben un número de argumentos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el seno. Entonces, yo para poner el seno de 90 grados en una celda, utilizo el igual, la función se llama sin y paso 90. Ya, con eso calcula el seno de 90. Ahora, Profe, sí, dime. ¿me podría hacer un favor? Es que tenía el wifi como malo, entonces ya volví. Pero entonces no sé si me puede hacer el favor de mostrarme con el seno de 90 grados cómo sería. ¿El qué? Con el seno de 90 grados, sí, allá en la aplicación. No sé qué está usando. Listo, entonces hagámoslo por acá en una celda, ¿cierto? Pongo igual, ¿cierto? Sin, ahí está el seno. Y utilizo 90. Seguramente me va a dar en radianes. Sí, no sé si ese parámetro lo toma en radianes. Listo, gracias. Abro paréntesis y ahí debe decir. Ah, sí. Profe. Lo toma en ángulos. Dime. El primer argumento dices argumento 1 y luego argumento n. ¿Eso qué es? El número de argumentos que recibe una función.
te explico con más detalle. Ok. Entonces, por ejemplo, el seno. ¿Sí tiene esta sintaxis? Sí. ¿Por qué? Porque, mire, empieza por igual. Tiene un nombre, seno, ¿cierto? Y tiene un argumento. ¿Cuál es ese argumento? El 90. Tiene un solo elemento que le voy a pasar a la función seno. ¿Cuántos puedo pasarle a la función seno? 1, ¿cierto? Porque la definición de seno es para un solo número, no para 2 o para 3. Entonces acá tengo otro ejemplo. No solamente se trabaja con números, también se trabaja con referencias. Entonces yo tengo la referencia a la celda A3. Entonces vamos a sacar la herramienta porque creo que hay una compañera que Profe, está funcionando. Dime. ¿es lo mismo decir funciones que condiciones? No, no es lo mismo. Ok. Entonces una forma es que yo escriba la función con un valor o con un argumento de manera explícita, así como lo estoy haciendo aquí, seno de 47, o que utilice, ¿cierto?, una celda. En este caso sería la H70. ¿Cierto? Da lo mismo. O el valor o la celda. Listo, tengo también la función suma. La función suma permite varios argumentos. Ahí viene la pregunta que decía el compañero. Cuando eso en la parte de arriba dice igual, nombre de función, argumento, coma 1, argumento, coma 2, argumento, coma 3, argumento, coma n, realmente en vez de coma deberían ser punto y coma. Entonces debería ser argumento, punto y coma 1, argumento, punto y coma 2. Depende de la función que yo esté utilizando. Por ejemplo, la suma. Yo puedo hacer suma entre 2 números, pero también puedo hacer suma entre 3 números. Yo puedo hacer suma entre n números. Entonces, si ustedes ven acá, esto cumple la sintaxis de la cual les mencionaba arriba. Un igual, el nombre de la función, suma, el primer elemento que es una referencia a la celda A3, el segundo elemento que es una referencia a la celda B3 y el tercer elemento que es una referencia a la celda C7. ¿Listo? También hay otras funciones que me permiten a mí hacer condiciones. Entonces, estas también cumplen con el número de argumentos. Entonces, empiezan con un igual, esta función se llama si, esta permite verificar o hacer una comparación. Entonces, si A1 es mayor que 18, entonces ponga este mensaje, adulto. Si no, pone niño. Entonces, el primer argumento es A1 mayor que 18. El segundo argumento es adulto, el tercer argumento es niño. Ah, otra función, la función max. Entonces, mire que ahí está el igual, max, el nombre de la función, y aquí va un rango de valores. También hay funciones como el residuo, que reciben 2 elementos y nada más que 2 elementos, un divisor y un dividendo. Y todas estas funciones se basan en las funciones matemáticas que ustedes ya conocen. ¿Cuántas funciones tiene la hoja de cálculo? Entonces hay una forma de saberlo. Para aquellos que estén trabajando con Calc, en la parte de arriba hay un botoncito parecido a este. Si no aparece ahí, si no lo tiene ahí, entonces uno va a la barra de menú, insertar, función, y ahí aparecen todas las funciones de las cuales dispone, por ejemplo, la herramienta Calc. Entonces aparece un asistente de funciones, que es este cuadrito de diálogo, que me permite a mí saber cuáles funciones puedo utilizar. Cada una de ellas tiene una categoría. Por ejemplo, en la categoría matemática está el valor absoluto, el arco coseno, la generación de números aleatorios, el seno, el cociente. ¿Sí? Y me dice cuántos parámetros o cuántos argumentos tiene. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una captura de pantalla donde aparece el valor absoluto, ABS. Entonces ese recibe un solo número y nada más. Y si uno quiere empezar a utilizarlo, aquí puede escribir una fórmula y esa fórmula es la que finalmente va a quedar acá en mi barra de fórmulas. Listo. Último tema del día de hoy, gráficos. Entonces aquí nos vamos a hacer unos ejercicios realmente para insertar gráficos. Esos gráficos están realmente asociados con números y letras, pero los gráficos no están asociados a ninguna celda. Es decir, yo no puedo pegar un gráfico dentro de una celda. Yo lo que puedo hacer es tener un gráfico dentro de un libro. ¿Listo? Entonces acá en la parte derecha les he puesto una gráfica, ¿cierto? Esa gráfica la podríamos generar utilizando Cal o cualquier hoja de cálculo. Entonces vamos a hacer este paso a paso.
En una hoja de cálculo crea la secuencia de -8 a 8. Entonces me voy a venir acá a mi hoja de cálculo. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Sí. Entonces voy a poner -8, ¿cierto? Voy a poner -7. Y con esos dos elementos de muestra yo ya puedo generar todos los números de -8 a 8. ¿Cómo lo voy a hacer? Selecciono la celda donde está el primer elemento, hundo la tecla Shift y con las teclas de dirección, nosotros la clase pasada hablamos de las teclas que tiene un teclado y cómo están agrupadas. Hay unas teclas que me permiten ir arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. En este caso voy a utilizar la tecla que me permite ir hacia abajo. Entonces selecciono las dos celdas. Y en toda la esquina inferior derecha hay un puntico que me permite a mí cambiar el mouse. Si nota, acá está el puntero normal y cuando me hago en toda esa esquinita, el puntero cambia. Selecciono, doy clic ahí y arrastro hacia abajo. Entonces yo solamente necesito de -8 a 8. Ahí están mis números de -8 a 8. ¿Cómo lo vieron? No tuve que escribirlos todos. Entonces, el segundo paso que dice el ejercicio, ¿cierto? Crea una secuencia de números de -8 a 8 en la columna B. Yo estoy en la columna B, no, ahí estoy incumpliendo. Voy a copiarlo a la columna B, ¿cierto? Cortar y pegar funciona aquí en Calc. Nombre de esa columna como eje X, ¿dónde? En la celda B1. Entonces voy a ponerle aquí eje X. Una pregunta, ¿hay necesidad de que lo coloquemos en formato numérico o no importa? No importa, realmente no importa aquí, porque lo que vamos a generar finalmente es un gráfico. ¿Sí? Y luego les voy a hablar un poquito más sobre esto. Listo, después dice, nombre de la columna C1 como eje Y. Eje Y. Ahora utilizando la función valor absoluto, calcule los valores de C2 hasta C18. Entonces, estando acá, primero pongo el igual, ¿cierto? Obligatorio para una fórmula, para una función. Luego voy a utilizar la función ABS. ¿Pero ABS de quién? Del valor de X. Es mi funcioncita y ahí tengo el valor absoluto de 8. Y arrastro hasta la C18, que es lo que me piden acá, ¿cierto? Hasta la C18. Seleccione los valores e inserte el gráfico. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar los valores. Les voy a seleccionar todos estos valores. Profe, se seleccionan los valores incluidos el eje X y la el Y. Cabecera. Eso iba a preguntar. Incluida la cabecera. Incluida esas cabeceras, sí. Ok, Y le doy gracias. insertar gráfico. El paso es idéntico a lo que tienen que hacer ustedes en Calc. Idéntico. ¿Por qué es necesario insertar las cabeceras? Esas cabeceras son las que me van a decir, mire, este es el eje X y mire, este es el eje Y. Esta función que ustedes están viendo aquí es la función valor absoluto. Ese es el gráfico de la... ¿Inserto el gráfico, profe? ¿Qué pena? ¿Cómo? ¿Qué pena? ¿Dónde inserto el gráfico? En menú insertar, insertar gráfico. Aplica para Calc, aplica para Excel y aplica para cualquier otro. Profe, ese gráfico que tú tienes, a mí me aparecen varias opciones de gráfico, pero no encuentro ese específicamente. Debes darle, creo que acá en la diapositiva tengo una forma de... Ah, miren, entonces aquí está el paso a paso. Ya les muestro cómo cambiar para que sean líneas. ¿Sí? Yo tengo el Office, pero en inglés y no sé cuál sería la opción. La opción de... Para insertar el gráfico. Insertar, sale imagen, Si chart, pivot, media. Depende de la versión que tengas de Office. Yo creo que no depende mucho del idioma. Depende de la versión. Porque no me sale el gráfico. Y lo puedes cambiar de idioma, si quieres. Me explicas luego. Sí, yo te explico. Vale, gracias. Apretador. Entonces creo que en Office hay una forma
yo quiero mostrarle nomás la apariencia del botón que te permite ingresar gráficos. Creo que aquí hay una opción. Aquí en esta opción donde dice insertar, no sé si se alcance a ver. Ahí creo que sí, ¿cierto? Aquí debería, para la compañera, está en inglés, ¿cierto? Al igual que lo que te estoy mostrando acá en la pantalla. Entonces aquí en insertar deben aparecer varias opciones y debe aparecer una tortica. Se parece menos uno. Profe, es en Igual Calc, en el de LibreOffice, no en Excel. Ah, claro, pero yo si mal no te entendí, me dijiste Excel. Pero bueno, allá también debe estar la opción Insert y no debería llamarse gráfico, sino o plot, o debería llamarse chart, con C, CHRT, chart. Esa es la opción de insertar gráfico. Ya lo busco, gracias. Listo, la otra opción, ¿cierto? Aquí estamos trabajando con columnas, ¿cierto? Entonces yo cogí mi columna X, ¿cierto? Generé todos mis números, cogí la función ABS y generé todos los valores de Y. Pero si ustedes notan, yo estaba trabajando con columnas. Yo también puedo trabajar con filas. Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Tal cual como aparece ahí. Y van a hacer este ejercicio. Y normalmente yo lo que hago en mis clases es dejarles trabajo de práctica. Entonces usted se va a hacer estas prácticas. Yo le voy a dejar ahí en el campus un enlace para que usted practique haciendo estos ejercicios. Y pues me muestre una captura y eso le genera a usted un puntaje de 0.1 en la próxima entrega. Este ejercicio que es graficar estas líneas y estos ejercicios que están acá, todos estos son de práctica. Y hasta ahí vamos en la clase del día de hoy. Ahora, para la pregunta que me hizo el compañero me hizo una pregunta sobre, profe, no me aparece así, me parece de otra manera. Normalmente lo que uno hace, esto aplica para cualquier hoja, uno cambia el tipo de gráfico. Aquí no sé si se alcanza a ver en mi pantalla, creo que Calc también lo tiene. Creo no, estoy seguro de que Calc también lo tiene. De hecho, el de Calc, ese chart, es un cuadrito de diálogo que te permite modificar el tipo de gráfico que has insertado. Profe, pero yo estoy en ahí donde uno elige el tipo de gráfico y no aparece así. Líneas se llama, debe ser la opción líneas. Sí, Líneas. ahí estoy y no sale ese. Ese como lo tienes tú. Y no aparece, este ejercicio yo ya lo había hecho antes en Calc, pues me parece raro, pero uno debería seleccionar aquí línea, ¿cierto? Si lo tiene en inglés, o línea, y aparecen varias rayitas acá, unos con rayitas. A ver si de pronto aquí está. Porque no les muestro mi Calc, porque es que ese Calc que yo tengo realmente no funciona ni como en Windows, ni funciona igual a como funciona en otros sistemas operativos. Acá funciona distinto. Profe. Seleccionar compañerita. Profe, una pregunta. Ya que yo no tengo LibreOffice, ¿será que lo puedo hacer en Excel? Pues en este capítulo del curso, más adelante vamos a utilizar unas herramientas que se llaman macros y unas que se llaman solver. Y ahí es necesario, es indispensable tener Calc. ¿Por qué? Porque la forma en que se crean las macros y la forma en que se crea el solver solamente funciona así en LibreOffice. Por ejemplo, el ejercicio de Word, tú lo pudiste haber hecho utilizando, no sé, Google Docs o poderlo haber utilizando Microsoft, pero en este capítulo que tiene que ver con hojas de cálculo, no creo que sea la mejor opción. De hecho, no vas a poder hacerlo
efectivamente los ejercicios si usas Excel. Entonces yo te aconsejaría que es mejor buscar la manera de instalarlo. Hay varios tutoriales, hay ejemplos, yo dejé los instaladores, creo que a algunos les sirvió, a otros no. ¿Pero ¿Sí? para próximas clases o para este taller en sí? Para este taller que se viene, que es el de Calc, el de hoja de cálculo, necesitas LibreOffice. Ah, vale, profe, gracias. Profe, el grupo en general tiene una pregunta. El grupo en general, Sí, pero profe. ¿quién me habla? Yo, David, en nombre pues de todo el grupo, nosotros ya hablamos por WhatsApp y todos pues en general quieren preguntarte si nos puedes regalar un poquito más de tiempo para la entrega del laboratorio, ya que pues tenía demasiados detalles y como ha sido virtualmente, la verdad hemos tenido muchas dificultades, el internet ha estado muy lento, entonces pues entre todos acordamos de que si podemos preguntarte si nos podías dar unos días más de plazo para entregártelo bien, con detalles y todo. Listo, no, me gusta la idea. El problema es que eso es para mañana, ¿no? Sí, claro, entonces, ¿para cuándo quedaría? Yo recuerdo que alguna vez, cuando todavía teníamos clases presenciales, les dije que a mí no me parecía correcto que un día antes de la entrega le digan a uno que desean cambiar. Nosotros estamos usando Slack, Sí. entonces por ahí me hubieran consultado con tiempo. No es posible correrla. Lo podemos correr hasta el día lunes. Muchachos, ¿están de acuerdo el día lunes o dicen de pronto que antes? ¿Ustedes qué dicen? Sí, el día lunes está bien. Sí, el lunes. Perfecto. Por todo está bien. Pero que sea la última vez, ¿no? No que vamos No, a sí, empezar pero todo perdón, lo que pasa es que seguidito. ese cambio fue muy difícil para nosotros, pues del virtual al presencial, pero pues ya es la última vez que pasa. La otra, porque les voy a preguntar, los videos que les dejé en el campus, ¿los revisaron? Sí, Sí, claro, profe. profe. Sí, señor. Listo, hay que estar pendientes. Yo hoy también subo este video y subo también los que tienen que ver con hoja electrónica del profesor Giovanni. Bueno. Profe, qué Listo, pena una profe. pregunta. Sí, dígame. Entonces, un informe iría en el archivo completo comprimido para el profesor que lo revise, que revisa el comprimido, y otro Sí, aparte en el campus para usted. sí, es correcto. Listo, gracias. Y ese que se sube al campus son solamente, ese tenías que llenar como un formulario que hay ahí en el campus. No sé si han revisado en el campus, hay dos opciones. A uno dice entregue aquí el comprimido y el otro dice entregue las capturas. Tienen que Pero revisar en el eso, campus tal y cual. Profe, donde ¿solo va el capturas? comprimido, va el informe también, ¿no? Sí, va el informe y van todos los archivos que usted generó. Sí, ya. Profe, ¿y el informe debe tener algún nombre en específico o solo informe? Informe. Vale, gracias. Si lo envían PDF, mucho mejor para mí, más cómodo. Ok. ¿Listo, muchachos? Entonces, manos a la obra. Sigan trabajando en el laboratorio, lo que les falte, y queda la entrega para el día lunes. Bueno, profe, muchísimas Y lo del gracias. Excel, lo de los ejercicios de Excel, ¿eso cómo se lo mandamos, profe? Yo habilito en el campus también, esto es como una práctica. Como yo les decía al principio cuando hablábamos en clases magistrales, yo les mencioné que yo hacía prácticas para que ustedes se fueran fortaleciendo en cosas que les pueden servir para el laboratorio. Ajá. Entonces, estos ejercicios que están aquí en esta diapositiva son estilo práctica, son prácticas. Entonces, ustedes las van a entregar a través del campus, así como hizo la práctica de presentación electrónica. Ya, ok. Profe, Vale, gracias. entonces, ¿hasta cuándo son estas prácticas? Esas sí son hasta mañana. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos. Muchas gracias. Este ha sido el curso de la clase de introducción a la hoja de cálculo, especialmente Calc, pero realmente esto funciona para cualquier hoja de cálculo. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, qué pena molestar, pero entonces no. usted lo habilita ahora para entregarlo plazo Sí. mañana, ¿hasta qué horas por ahí? Sí. Okay. Hasta las 24 horas. Ah, vale, perfecto. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días con la continuación de la temática de la hoja de cálculo. Nos vemos, muchachos. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego.